buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Contavisión. Yamilet Solano, les saludo y les doy la bienvenida. Para hoy el tema importantísimo como todos los que les hemos dado hasta el momento y vamos a seguir haciéndolo porque este programa es para ustedes, es los precios de transferencia en Costa Rica. Para acompañarme a desarrollar el tema y acompañarme en la presentación, tengo aquí a mi compañero Juan Carlos Malé. Don Juan Carlos, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias, Yami. Gracias a todos. Buenas noches. Contavisión, un programa diseñado para compartir conocimientos y extender conocimientos de nosotros, el gremio de contadores. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, un tema que se ha dejado un poco en el olvido, básicamente porque el decreto fue publicado el 5 de junio del 2013 y corresponde al decreto 37898-H. Como la mayoría de las cosas que han estado pasando en Hacienda en este hermoso y democrático país, le hemos dado tiempo y hemos esperado, las autoridades han extendido los periodos y ya estamos cerca cada vez más. Ahora sí le vamos a entrar fuerte al tema, un tema que tiene muchísimas cosas, ¿verdad, Yami? Bastante para profundizar. Claro, recordemos que esto es una presentación que tienen que hacerlo todas las empresas, tanto transfronterizas como las locales, pero bueno, don Juan Carlos, para hablarnos de ese tema, mejor nuestro invitado, y le dejo a usted para que le dé la bienvenida. Tenemos el agrado de contar con una persona experta en el tema, ¿verdad? Es el doctor don Carlos Vargas Alencastre. Don Carlos es el representante de la firma TPC Group y es especialista en el tema de precios de transferencia. Don Carlos, buenas noches. Un gusto tenerlo con nosotros y vamos a tener una presentación. Antes de entrar de lleno a la presentación de don Carlos. Bienvenido, don Carlos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Juan Carlos, buenas noches. Igualmente, buenas noches, Yamilet. Un gusto estar aquí con ustedes en vuestro programa que está ascendiendo hacia las nubes, Contavisión. Un placer estar acá con ustedes y con vuestro público aquí presentes. Gracias, don Carlos. Gracias, don Carlos. Don Carlos, el tema de hoy, precios de transferencia. ¿Quién más que usted para hablarnos sobre este tema? Porque aquí en Costa Rica, aunque tenemos una prórroga, es preocupante que tal vez por las empresas, por desconocimiento, no estén preparando el estudio de precios de transferencia que sabemos que tienen que tenerlo. Sí nos interesa mucho saber del tema, saber desde cero, que sea una explicación como solo usted la puede hacer, que nos hable qué son empresas vinculadas, qué se necesita para identificar que una empresa esté vinculada, cómo se hace un estudio de precios de transferencia y empezar por ahí. ¿Qué es un estudio de precios de transferencia? Claro, muchas gracias, Yamilet, por la pregunta. Y en esto tendríamos que empezar por el principio, y es el significado de qué son los precios de transferencia. Los precios de transferencia son los precios que se pactan de transferencia o de venta de bienes o servicios a partes relacionadas, o sea, mejor dicho, a partes vinculadas, como si no se hubiese hecho a un tercero no vinculado. Vale decir que los precios de transferencia deben de ser los precios que se pactan entre partes vinculadas a valores como si se hubiesen pactado a una empresa no vinculada. Y esto por la sencilla razón
de que debe de aplicarse el principio de libre competencia, que es el ARM-LEF, que es el principio mediante el cual las empresas que pertenecen a un mismo grupo económico deben trasladarse sus bienes y servicios a valores como si fueran trasladados a empresas no relacionadas. Entonces, partiendo de ese punto, nos pasamos al siguiente tema, que son empresas relacionadas o partes vinculadas. Estas empresas son aquellas que pertenecen o a un mismo grupo económico, fundamentalmente a un grupo económico que tiene vinculación por el tema del capital social. Vale decir de que dichas empresas pertenecen a un accionariado conjunto en forma parcial o total. Mejor, en otras palabras, son los mismos dueños. Y esto aplica tanto para empresas, como bien lo señaló Yamilet, locales como para empresas, grupos internacionales. También se le denomina vinculación cuando existe algún tipo de vínculo por la parte de la dirección y aún así no exista ese vínculo económico, pero el hecho, por ejemplo, de que exista una gerencia financiera, un controller para todo un grupo económico que no tiene vinculación de ningún tipo, ahí se configura la vinculación de todas maneras y por lo tanto este grupo de empresas estaría obligada a presentar un reporte local o el estudio de precios de transferencia. Y también cuando existe una vinculación consanguínea entre los socios de grupos económicos. En este caso, por ejemplo, las parejas de cónyuges, hermanos, sobrinos, tíos, que pertenecen a un mismo grupo económico, también se le considera como empresas vinculadas. En ese contexto, partimos al año 2013, donde a partir del mes de septiembre, la Dirección General de Tributación, la DGT, a través de una normativa, establece de que todas las empresas costarricenses que hayan tenido operaciones por más de 10.000 salarios bases anuales, o sea, alrededor de $7.600.000, o que también estén clasificadas como grandes contribuyentes nacionales, o que sean grandes empresas territoriales, o estén bajo regímenes de zona franca, todas estas empresas estarán obligadas a presentar su declaración jurada informativa, además de sustentarlo con el estudio de precios de transferencia, que hoy por hoy se llama reporte local, y que luego a continuación les voy a comentar al respecto. Entonces, sucede, como también bien lo señaló Juan Carlos Malé, de que durante los últimos 3 años, la declaración jurada informativa ha ido postergándose año a año, quedando solamente la obligación de tener el estudio de precios de transferencia quienes, empresas que han estado dentro, digamos, del ámbito de aplicación. Y esto ha sucedido en los últimos 4 o 5 años, donde, por ejemplo, nosotros hemos tenido oportunidad de atender en los últimos 5 años a diversas empresas costarricenses de diferentes rubros o actividades que, si bien es cierto, no presentaban ninguna declaración informativa, pero sí estaban preocupados de tener su estudio de precios de transferencia elaborado, bien hecho, disponible para cuando la DGT los llame y pidan sustentar, digamos, dicho estudio a través de este informe. Por otro lado, la preocupación, si bien es cierto, nace porque existe esta norma, pero también la norma señala de que el no tener el estudio técnico de precios de transferencia, y ahora, cuando toque presentar la declaración informativa, el no hacerlo implicaría una multa del 2% de los ingresos totales del ejercicio
que está en falta. Ajá. Sí, don Y Carlos. este 2%, sí, 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 Yamilet. no, a eso iba a decirle que sí, muy importante esto del 2%, porque es sobre los ingresos del periodo imponible anterior. Esa va a ser la multa en caso de que no tengan el precio de transferencia realizado. Y Exacto. Y ese, dale por favor, Yamilet. no, para que continúe, nada más quería decirle que este, aparte de la importancia, ¿verdad?, de tener el estudio de precios de transferencia, bueno, la declaración informativa, aunque ahorita no está para presentarla, también nosotros podemos debemos de tener ese estudio guardado, ¿verdad? Porque en cualquier momento la administración tributaria nos lo va a pedir. En efecto, es tal cual, Yamilet. Y así ha estado haciéndolo la DGT. Hace un año tuvimos la oportunidad de tener de coincidir en un cóctel en San José con el doctor Caballero, que es uno de los personajes que están a cargo del manejo en Hacienda de los precios de transferencia, y él nos señalaba de que en efecto las fiscalizaciones, si bien no eran de carácter masiva, pero eran muy precisas por las compañías más importantes de Costa Rica, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la multa, esta multa del 2% de los ingresos del periodo en que se dejó de cumplir con la obligatoriedad implica de un rango de 10 a 100 salarios base, que digamos, la empresa más pequeña pagará de multa 10 salarios base, o la empresa más grande o mediana entre 50 hasta 100, lo que equivale aproximadamente entre 7.000 a 70.000 dólares por ejercicio, ¿no? Lo cual, digamos, se hace una multa bastante fuerte, y sobre todo en estas épocas donde no es precisamente que sobre dinero, ¿no? Cuando estamos en plena época de recesión económica producto de la pandemia en que estamos viviendo todos nuestros países. Pero yendo al tema, digamos, de los precios de transferencia, luego de que a partir del 2013 ya entra la obligatoriedad de presentar los estudios de precio de transferencia y la declaración informativa, finalmente esta última se prorroga durante 3 años consecutivos, ya en este año el licenciado Caballero también nos indicó de que en definitiva se iba a confirmar, digamos, que ya no iba a haber más prórroga. O sea, vale decir que este ejercicio 2020 va a tener que declararse a fines de junio del 2021. Eso ya es un hecho, y además porque hace poco Costa Rica está ya ingresando, creo que falta algún papeleo o algo de trámites formales, pero ya está prácticamente adentro de los pocos países de la región que pertenecen a la OCDE. Sí. Entre ellos, cabe resaltar que está México, está Chile, está Colombia y ahora está Costa Rica. Correcto. Lo cual es un tema súper interesante, súper bueno, pero que a la vez trae también como consecuencia que no les van a dejar postergar, me parecería, ni un otro año más. Sí, don Carlos. La declaración informativa. Sí, Juan Carlos. Don Carlos, para ir nosotros entendiendo el tema, para los que lo manejamos poco, e ir introduciéndonos en el asunto, cuando hablamos de empresas hermanas, cuando hablamos de empresas vinculadas, es lo que nosotros de alguna manera llamamos empresas hermanas, ¿verdad? Exacto. El vínculo, porque puede ser como siempre que alguien, no, es que son solo los mismos dueños, pero es diferente, o es el mismo gerente, pero no son los mismos dueños. O sea, hablamos de empresas hermanas cuando hablamos de empresas vinculadas. Eso por una parte. Ahora, otra pregunta. Cuando hay dos, obviamente van a haber dos empresas vinculadas. Digamos que hay dos. ¿Las dos tienen que hacer la presentación del estudio de precios de transferencia o es una de las dos? No.
es una o dos si es que ambas están comprendidas dentro del alcance de la aplicación. O sea, vale decir, por ejemplo, si las dos superaron los 10.000 salarios base de ventas totales, ambas superaron los 7.600.000 dólares de ventas anuales, ambas estarían obligadas. Pero si una de ellas superó y la otra no, solamente estaría obligada la que superó los 10.000 salarios básicos, ¿no? Ok. Perfecto. Y don Carlos, para ya entrar de lleno a lo que es los precios de transferencia, ¿qué base tenemos que tomar para empezar un estudio de precios de transferencia? Tenemos bases de datos donde podemos hacer unas comparaciones de los precios, no sé. Sí, claro. Gracias, Yamilet, por la pregunta. En efecto, para poder realizar un estudio de precios de transferencia o reporte local, que es como se le llama en la actualidad en todos los países donde ya se ha aplicado la acción 13 de las BEPS, y es Costa Rica uno de los pocos países que está dentro de este grupo de países que tienen esta regulación BEPS, se establece en base a una metodología de trabajo basándose en un análisis funcional y otro económico. Entonces, dentro del análisis funcional de este reporte local o estudio de precios de transferencia, se establece la información funcional de la compañía, que quiere decir, se describe a qué se dedica la compañía, cuáles son sus actividades principales, colaterales, se describen los riesgos de las mismas, se establecen los activos asignados a la compañía y también se complementa con la información financiera económica, donde, por ejemplo, en un estudio de precio de transferencia o en un reporte local se presentan los estados financieros de los 3 últimos ejercicios de la compañía que está sujeta al estudio. Por ejemplo, si fuera el estudio del año 2019, habría que mostrar o revelar los estados financieros comparativos 2019, 2018 y 2017. También se describen, por ejemplo, temas de presupuestos y proyecciones. También se describen los flujos financieros. Y finalmente, dentro de este rubro del análisis funcional, que es la primera parte de un estudio de precio de transferencia, también se informa sobre las transacciones, estas que están relacionadas. ¿De qué manera se adjuntan o se analizan los contratos, los acuerdos que hay entre las partes vinculadas? Se establece la organización del grupo a través de un organigrama y también se muestran los servicios y productos que ésta vende. Entonces, esa primera parte, que es el análisis funcional, es así en Costa Rica, en México, en Europa, en cualquier parte del mundo. Correcto. Porque es algo que está establecido por la OCDE a través de unas guías que ya las tienen preestablecidas, y estas, lo que hacen las autoridades tributarias de cada país, como la DGT lo hizo en el 2013, las adopta, las incorpora dentro de su regulación, dentro de su legislación, las hace suyas y luego exige al contribuyente que las empresas se realicen, digamos, sus trabajos de precio de transferencia en base a esas guías, ¿no? Luego, para complementar este mismo reporte local, ya saliendo del análisis funcional, ahora sí se viene al análisis económico. En el análisis económico ya se analiza, como su mismo nombre lo indica, ya las operaciones que están bajo análisis. O sea, vale decir, las operaciones que pueden ser de compra, pueden ser de venta, pago de servicio, pago de regalías, pago de intereses por préstamos. En realidad, las transacciones son todas aquellas que signifiquen ingresos o egresos en un estado de resultados.
Por ejemplo, si es un préstamo, el préstamo como tal, o sea, el capital, no está sujeto al análisis de precio de transferencia. Lo que estaría sujeto en un préstamo al estudio de precio de transferencia sería el interés devengado o el interés pagado, porque ese interés es el que va a impactar como un gasto financiero dentro del ejercicio que está sujeto al estudio. Igual, si es una importación o una exportación, pago de regalías, todo lo que genere ingresos o egresos y que impacte en el estado del resultado. ¿Y por qué razón? Porque al final estas partidas van a generar un resultado que, de acuerdo a que si la transacción está fuera del rango intercuartil, que luego les voy a comentar, esta tendría que ser ajustada y tendría que pagar una sobretasa del impuesto a la renta. Además del que ya pagó o si no pagó, tendría que pagar por ese ajuste derivado de que la transacción entre sus partes vinculadas salieron fuera del rango intercuartil. Entonces, en el análisis económico del estudio de precios de transferencia, se analizan tales operaciones, la descripción técnica, jurídica, financiera, en detalle de cada transacción. Y luego se pasa al análisis de la comparabilidad y a la elección del método. Primero, a la elección del método. O sea, para esto, y esto está en todos los países, porque esta es una metodología de carácter transversal, existen 6 métodos que se aplican para poder valorar la transacción si estuvo hecha a valores de mercado. Entonces, para efectos de poder utilizar cualquiera de los 6 métodos, porque unos métodos son en base a resultados, o sea, se comparan utilidades, sean utilidades ante impuestos, utilidades operacionales, o también hay métodos que comparan precios, ya no utilidades, y otros que comparan estados financieros, no resultados. Entonces, para poder aplicar esta metodología o elegir el método correspondiente, se tiene que trabajar en base a unas bases de datos internacionales, porque, dicho sea de paso, no podrían ser bases de datos que están a la mano, ni tampoco podría ser información de estados financieros de empresas que uno pudiera tener al alcance. No, la ley establece que la información de las empresas comparables, cuando se comparan estados financieros, deben ser hechas sobre base de datos de carácter legal, de carácter universal, que sean reconocidas a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, básicamente está, si bien es cierto, existen varias bases de datos internacionales, pero son reconocidas las más importantes por las que trabajan la mayoría de las autoridades tributarias de todo el mundo, como la DGT, está el OSIRIS, por ejemplo, que es muy reconocida por todos. También está, nosotros trabajamos con OSIRIS y también trabajamos con el OneSource de Thomson Reuters, que también es similar a los OSIRIS. Ambas bases de datos, por ejemplo, lo que hacen es recopilan los estados financieros de las principales bolsas de valores de las principales ciudades del mundo, las cuales son información oficial, que es lo que exige la autoridad tributaria, información oficial. Y esta información está oficialmente recopilada a través de estas bases de datos. Entonces, hay más de 90.000 empresas que cotizan en la bolsa de valores del mundo y estas se toman como referencia para poder buscar las comparables. Don Entonces, Carlos. Sí, Yamilet. O sea, al escuchar esto de las bases de datos, qué importante, porque uno tiene que tener la seguridad del software de esas bases de datos. Y aparte, no es un tema o sea, que el precio que tiene eso debe ser alto. O sea, no cualquier persona puede tener acceso a esa base de datos. Me imagino que tiene que tener un contrato, que todo eso lleva costos adicionales, ¿cierto? Bueno, sí, sí, Yamilet, te agradezco por la pregunta. En efecto, ¿no? Estas bases de datos no son
digamos, muy cómodas que digamos, más bien diría que son caras si es que lo que hay que tener que analizar son unas cuantas empresas, ¿no? Mayormente nosotros lo que hacemos es, como tenemos trabajo todo el año, dado de que atendemos a alrededor de 19 países, nosotros sí no tenemos ningún problema porque todos estos costos de las bases de datos los diluimos en la aplicación de todos los casos que tenemos durante el año, ¿no? Pero además, digamos, del GoSiris o de OneSource, de Thomson Reuters, también hay otras bases de datos, Yamilet, como por ejemplo el Veritrae, que también lo utilizamos mucho porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las bases de datos OneSource y el Osiris? Ambas son para establecer estados financieros, para buscar estados financieros de compañías similares a las que están sujetas al análisis de precio de transferencia. Pero eso es cuando se aplican los métodos de utilidades. Pero hay compañías que hay que necesariamente aplicarle el método de precios. O sea, por ejemplo, cuando son importaciones o exportaciones, ahí claramente se debe de aplicar el método de precios. Y para eso se utiliza el Veritrae, que es una base de datos donde se tienen los valores de todas las aduanas, de todas las entidades de aduanas de todos los países del mundo. Entonces uno compara los precios de dichos productos de venta o de compra con compañías que son similares y se establece el rango intercuartil y por consecuencia también se establecería si el valor o el precio pactado estuvo a valores de mercado. Y finalmente también hay un tercer tipo de base de datos que se llama el Royalty, que utilizamos nosotros, al menos, que es el Royalty Range. Esta base de datos sirve para poder calcular sobre todo sobre temas de intangibles, contratos, todo lo que sea intereses. Es una base de datos súper interesante donde no aplica ni precios, ni comparable de precios, ni comparable de estados financieros. Entonces, estas bases igual uno tiene que tenerlas porque siempre van a haber empresas que van a tener que comparar o precios o estados financieros y también intangibles. Entonces, es importante que las empresas sepan, y sobre todo los profesionales que estamos metidos o queremos meternos en el negocio, de que si no tienen estas bases de datos, no podrían elaborar un estudio de precios de transferencia o un reporte local, digamos, debidamente estructurado, ¿no? Sí, don Carlos. Creo que sería, sí, Juan Carlos. Perdone que le interrumpa. En relación a los métodos, ¿qué define o cómo se define cuál de los métodos se debe utilizar? Eso es un tema muy interesante que se establece en base al tipo de operación. O sea, cuando uno analiza, digamos, las operaciones entre las partes vinculadas, uno puede determinar si es una compra, una importación, exportación o pago de servicios, y de acuerdo al tipo de transacción es que se establece el método. Digamos que por ahí no hay tanta complejidad, porque en realidad uno podría inclusive trabajar con una plantilla, ¿no? Y decir, bueno, de estos 6 métodos, y este es el universo de transacciones, este grupo va al método A, este otro grupo al método B, este otro al C, y así sucesivamente. Por ahí no está la dificultad, digamos, ¿no? Sino más bien un poco de dificultad es el buscar las comparables una vez elegido el método en estas bases de datos, porque son bases de datos, en primer lugar, que están hechas en idioma inglés. Entonces, claro, es un inglés que uno básicamente se tiene que, digamos que se tiene que familiarizar, digamos, con los conceptos que se manejan en inglés de estas bases de datos, sino de que hay mucho detalle, son bases como un universo de muchos conceptos y mucho detalle, donde uno
tiene que saber elegir las comparables, porque luego eso va a ser el sustento ante la autoridad tributaria cuando toque responder ante el fiscalizador por qué uno eligió este método y por qué eligió determinadas comparables. Y eso es parte del estudio. Inclusive nosotros adjuntamos dentro del estudio todas las comparables e indicamos por qué decidimos elegir esta y por qué no esta otra, y determinamos todo el universo, digamos, pequeño, de un universo muy específico de compañías comparables. Además de que una vez que se establecen las comparables y luego a partir de ahí uno establece finalmente un valor mínimo y un valor máximo, o sea, el rango intercuartil. O sea, ¿cuál es el valor mínimo en donde debe estar la operación o el valor máximo? Entonces, el valor de la operación entre la empresa, entre las partes relacionadas, debe calzar, ese es lo ideal, ¿no? Dentro de ese rango intercuartil. De no hacerlo, ahí es donde surgiría la opción de tener que hacer un ajuste de rango, un ajuste de precios, y por lo tanto, de ahí surgiría la obligación de pagar una sobretasa del impuesto a la renta. Es por eso de que es muy importante la habilidad que se tenga para manejar estas bases de datos. Es correcto. Estas bases de datos requieren de una experiencia, digamos, de un manejo, de tener bastante familiaridad para poder elegir, digamos, dichas empresas comparables, ¿no? Claro, don Carlos. O sea, qué importante de verdad y o sea, es un tema de mucho cuidado, porque, bueno, el perfil de la persona que haga este estudio tiene que ser muy amplio para poder analizar todos los datos. Y aparte, el tiempo, don Carlos, el tiempo que puede durar una persona haciendo un estudio de precios de transferencia. Sí, y por ejemplo, si me permiten, Yamilet, si me permites hacer algunos comentarios respecto, digamos, a la actuación de las autoridades tributarias en toda la región, donde ya estamos, digamos, algunos años ya en este tema de las declaraciones informativas, más de 14 años, 15 años. Por ejemplo, las autoridades tributarias lo que más reparan son justamente en esas comparables. O sea, en que se equivocó en elegir o de repente consideró elegir unas comparables que no debió, y de ahí surgen, digamos, los grandes reparos tributarios de grandes compañías, ¿no? Por eso la importancia, digamos, de que esto sea hecho de una forma muy profesional requiere, digamos, reviste vital importancia, ¿no? Entonces, un poco para complementar esta parte del análisis económico, Yamilet, Juan Carlos, Sí, que señor. es la parte estructural de un estudio de precio de transferencia o un reporte local, finalmente, luego de elegir el método y hacer el análisis de comparabilidad, se determina ese rango intercuartil, y de ahí finalmente también se determina, vale la redundancia, si es que el valor está en la transacción, entre la parte vinculada estuvo hecho a valores de mercado. Hay que describir las fuentes, se determinan los 6 métodos y se dice por qué no se eligió cada uno de ellos, hasta que finalmente el que sí se eligió, se le da el check y se muestra el detalle, ¿no? Sí. Ahora, esta parte que les voy a comentar a continuación es súper importante, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Cuando se comparan estados financieros, por ejemplo, en el caso de los métodos de utilidades, se va a comparar por lo general estados financieros de países que también por coincidencia o por lo general están muy alejados de la zona nuestra, ¿no? Y esto por la sencilla razón de que las bolsas de valores de nuestros países en Latinoamérica son bolsas de valores muy pequeñas, no tienen muchas compañías que cotizan en bolsa. Entonces, y por lo general, hay mucha diversidad de actividades económicas en cada país nuestro, ¿no? Entonces, es muy
muy común de que cuando uno busca comparables, porque lo que indica la metodología es de que Ajá. la primera búsqueda debe ser dentro del mercado local. O sea, uno debe ubicar, o sea, dentro de su propia contabilidad, mejor dicho, ¿no? Uno Sí, debe ubicar si uno le vendió un producto a una vinculada de nacional o extranjera a un precio, digamos, ¿no? Y si dentro de su contabilidad le vendió ese mismo producto o servicio, también puede ser a otra compañía que no esté vinculada, pero que sea cliente de esa misma empresa y está en ese mismo valor, ya está. sí, Ese es todo lo que hay que hacer y ahí termina el estudio de precio de transferencia. sí. Eso es el ideal, digamos, ¿no? Sí, Pero por lo Sí, general no siempre es así. O sea, ok. siempre el valor de cualquier bien o servicio que se pacta con una vinculada nacional o extranjera, por lo general siempre va a estar diferente a al valor que pacta con un cliente suyo. Entonces, ok. por esa misma razón, Ajá. ya uno tiene que elegir las comparables externas, ya no las internas, sino Ok. las Perfecto. externas. Ujú. Y para comparar y para buscar estas comparables externas, solamente queda recurrir a estas bases de datos. Entonces, cuando uno busca base de datos, lo que te dice la norma es, busca primero a los países que están alrededor tuyo, alrededor del país donde estás ubicado. Por Correcto. ejemplo, si estás en Costa Rica, tendrías que buscar dentro de estas bases de datos, Ajá. los IRIS o el OneSource, Sí. países, empresas similares que hayan cotizado en las bolsas de valores de Panamá, no, de Sí. Guatemala, etcétera. Países Pero vecinos, don Carlos. por lo general, perdón, Países vecinos, entonces. países vecinos. Y si Sí. no hay en esos países vecinos compañías que coticen en bolsa y que Sí. tengan estas bases de datos, que va a ser lo más común, lo más normal, la norma también te señala de que debes irte más lejos, pero dentro de tu Sí. zona. En este caso tendrían que irse a Sudamérica o a Perfecto. México. Ajá. Don Entonces, Carlos, y perdón, también, perdón que le interrumpa un poquitito aquí. Este es una pequeña pausa que vamos a hacer porque recuerde que tenemos una, una actividad, ¿verdad? Para el programa. Pero vamos a hacer una ok, pequeña pausita para recordarles a las personas que nos ven que al final del programa vamos a tener la premiación que habíamos anunciado. Y bueno, ya ahora sí, para no interrumpir más a don Carlos, porque el tema está muy importante. Y bueno, se me viene a la mente, don Carlos, que digamos, hay empresas aquí en Costa Rica que sinceramente es mejor buscar la asesoría de una firma como TPC Group, que es la que usted representa, para que me haga ese estudio de precios de transferencia. Sinceramente es demasiado la responsabilidad que ustedes manejan, es mucho también el riesgo, ¿verdad? De las bases que se tomen, la confianza de las bases que se tomen y el perfil de la persona que puede estar haciendo este estudio. exacto. No, sí, eso es cierto, Yamilet. En estos casos es recomendable que lo haga una empresa que ya tenga, digamos, experiencia y tenga un recorrido en estos temas, porque de otra manera podrían tener, digamos, dificultades, tanto las empresas que harían el trabajo como las personas que lo harían, ¿no? Si es que no cuentan con la debida preparación. Entonces, para poder complementar la idea, Yamilet, si me permites, en Sí, el claro. tema de la elección de las comparables, cuando ya no se ubican ni en México ni en Sudamérica y se van a Estados Unidos, digamos. En Estados Unidos, por lo general, siempre debería haber comparables. Entonces, se elige en Estados Unidos. Pero a veces tampoco hay en Estados Unidos, no hay ni en Canadá, no hay en ningún lado de América. Ahí toca irse a Europa, al Asia. Y eso es lo que normalmente siempre nos pasa con nuestros clientes. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Cuando comparas estados financieros de compañías que, si bien es cierto, pueden ser exactamente, se dedican a lo mismo, tienen la misma actividad económica, pero sucede de que están en dos entornos completamente distintos.
son dos economías completamente diferentes. Una economía de un país latinoamericano como los nuestros, comparada con una economía como la de Estados Unidos o la de cualquier otro país en Asia o en Europa, difícilmente pudieran ser comparables, ¿no? Porque son diferentes realidades, por un lado, y por el otro, que también desde el punto de vista como compañías, también son incomparables, porque normalmente las que cotizan en bolsa de valores son compañías, por lo general, importantes, o sea, compañías que venden millones de dólares. Entonces, esas son las que se toman en cuenta. Increíble, ¿no? Pero es la verdad, porque no hay de menor cuantía. Entonces, comparar compañías que están, en primer lugar, en otra latitud del mundo, pero con realidades completamente distintas a las nuestras y de envergaduras muy distintas también a las empresas que estamos analizando, eso trae como consecuencia que se hacen dos tipos de ajustes. O sea, hay un primer resultado de ese análisis de comparabilidad, si está en el rango mínimo o en el rango máximo. Pero luego se hace un ajuste a nivel de una fórmula para efectos de establecer esa comparabilidad, o sea, para traerla, esas diferencias que hay de economías, esas diferencias que hay de envergadura de la empresa, a la realidad del país nuestro, digamos, ¿no? Entonces se aplican fórmulas de donde se ajustan tasas de interés, activos, pasivos, y de ahí sale otro rango intercuartil, sale un segundo rango intercuartil. Ese segundo rango intercuartil, ese es el que define si está o no dentro de dicho rango esa transacción entre partes vinculadas, y esa es la que es finalmente la formal, la legal, no la primera. Entonces pasa de que quien no está familiarizado con este tipo de temas en estos ajustes, eh, pensará de que lo que salga, digamos, de esa comparación, eso es lo que tendría que declararse. Y no es así. Muchas veces nos ha pasado de que haciendo los ajustes sale otros indicadores completamente distintos y donde definen si está afuera o está adentro la transacción entre las partes vinculadas. Entonces, ese punto, por ejemplo, es el punto más importante, creo yo, de todo lo que es la elaboración de un reporte local, en la parte esta de los ajustes. Y es por eso que nosotros siempre le ponemos énfasis a nuestros clientes cuando les decimos, miren, esto ha sucedido en esta comparabilidad, pero haciendo el acercamiento con los ajustes de la fórmula, realmente salen estos indicadores. Por lo tanto, su resultado final es el de acá. Entonces, esto es, en términos generales, Yamilet, Juan Carlos, la forma como se emite un reporte local. Y antes de poder ampliarnos un poco más en el tema, y nada más para complementar la parte legal, digamos, de los precios de transferencia en Costa Rica, quería comentarles de que en mayo del 2018 sale una resolución de la DGT Correcto. regulando la implementación de la acción 13 de las BEPS, que es lo que le comentaba al inicio, de que Costa Rica, al igual que países como México, como Colombia, como Argentina, como Uruguay, Chile, Perú y por ahí uno más que se me escapa, estamos dentro de este régimen internacional que se llama Acción 13 de la BEPS, donde ya el nombre cambia inclusive, ¿no? Como le decía, ya no se llama estudio de precio de transferencia. Le decimos porque ya nos hemos acostumbrado a decir estudio de precio de transferencia. Es correcto. ¿No? Pero en realidad el nombre técnico es reporte local. Claro, en Colombia le han cambiado de nombre, ¿no? Ahí le dicen informe local. Pero es lo mismo, es la misma estructura y todo. Y además del reporte local, ahora hay lo que se llama un reporte maestro y también hay un reporte país por país. Don Carlos. Entonces, sí, Juan Carlos. Perdón, puña, se complica cuando uno comienza a hablar de temas tan profundos y sobre todo con una persona que sabe tanto del tema. Aquí volvemos nosotros, en algunos otros programas hemos hablado y en charlas que hemos dado en otro momento, de que como contadores, como profesionales en esto tan bonito, tan interesante, no puede uno
decir, me aprendí la NIC 38 y ya eso es, y aprendí a hacer contabilidad de esta manera y ya, porque interpretamos además que esto implica en algún momento hacer conversión de estados financieros y hay que trabajar con las normas, porque si estamos con una empresa vinculada de Costa Rica con una de Estados Unidos, o que evidentemente colones, dólares, euros o lo que sea, implica que tenemos que manejar una infinidad de criterios amplia y además manejarlos bien, ¿verdad? Esto implica que la responsabilidad del profesional cada vez es mayor y mucho más delicada. Don Carlos, desgraciadamente como pasa en estas cosas, se nos va el tiempo, ¿verdad? Nos alcanza el tiempo. Vamos a tener que conversar para ver en qué momento logramos volver a conectarnos, volver a conversar para seguir desarrollando, porque se queda en el tintero un montón de información referente a esto, ¿verdad? Su experiencia, la experiencia de la firma que usted representa, evidentemente da para conversar. Probablemente podríamos seguir unos 3 o 4 días sin parar, excepto para tal vez un poquito de café, un poquito de agua y una visita al fondo a la derecha, don Carlos. Antes de darle el pase a mi compañera Yamilet, quiero recordarles que en nuestras redes sociales tenemos una publicación de una rifa que estamos haciendo para una participación en el curso de precios de transferencias. Para los que nos están viendo, para los que nos escuchan, aquí tienen el profesional, ¿verdad?, que va a dar la charla y que se va a encargar de dar esa capacitación. No es jugando el tema, ni tampoco el profesional. Entonces, para que nos sigan en redes sociales y sigan las instrucciones para que nos puedan acompañar en la charla. Yamilet. Sí, no, don Carlos, el tema interesantísimo. Lo que nos está afectando es el tiempo, ¿verdad? Porque es un programa, tenemos un tiempo limitado, así que yo quisiera, don Carlos, así como permitirme decirle a usted que si podemos contar con una segunda parte. ¿Por qué? Porque nosotros como Contavisión, bueno, ya en Costa Rica saben que estamos con lo del curso de precios de transferencia, ¿verdad? Que invitamos a todos los contadores que tienen dudas, que nos las hagan llegar ahora por medio del Facebook. Y también invitarlos porque estamos promocionando el curso de precios de transferencia que va a ser impartido por TPC Group. Ya vimos que es un tema importantísimo, que no solo es saber que es una empresa vinculada, sino va más allá, el profesionalismo que tienen que tener las personas que hacen el estudio. Y para muestra, don Carlos, ¿verdad?, que es una eminencia en este tema. Entonces, don Carlos, yo quisiera ver si podemos contar con usted para un segundo programa, seguir ampliando un poquito más y oír su apreciación de si me acepta la invitación. Claro, claro que sí, Yamilet. Para mí sería un honor y un agrado poder compartir contigo, con Juan Carlos y con todos vuestros seguidores fieles una segunda parte. Encantado de parte mía. Gracias, don Carlos. Sí, don Carlos. Es que ahorita, bueno, el tema se da para mucho. Y sí, me gustaría de verdad que quede muy claro porque es un tema muy importante. Las empresas tienen que estar muy seguras de lo que significa los precios de transferencia y sinceramente poder contar con las personas exactas para poder tener esos respaldos. Don Carlos, recuerde que teníamos una actividad, ¿verdad?, que era para la premiación de un curso, en la inscripción de un curso en precios de transferencia por TPC Group. Y bueno, yo creo que podríamos, ¿verdad, Juan Carlos? Podríamos pasar a la premiación. Don Carlos me indica, tal vez era darle
me gusta a la página de LinkedIn, ¿verdad? De TPC Group. Entonces, don Carlos, si me indica cuál persona es la favorecida entre todas las personas que le dieron me gusta a la página. Ok. Yo les voy a pasar en unos instantes por correo la lista de todos los que le han dado seguir a la página de LinkedIn a TPC Group, y luego ustedes de repente podrían ser las personas más indicadas de elegir, digamos, la persona afortunada que se hará cargo, que se hará merecedora de este premio, ¿no? ¿Qué les parece? Perfecto, don Carlos. Entonces, tal vez si lo manejamos así, Juan Carlos. Como usted diga, don Carlos, el sí. programa, ¿cuántos minutos tenemos para el programa? Unos 8 minutos. Nos quedan 8 minutos, don Carlos. Entonces, hagámoslo así. ¿Alguna apreciación importante que nos quiera dar sobre el curso de precios de transferencia? Y a los que nos están viendo, poder decirles que será entonces, después del programa, que don Carlos nos dé la información, y tal vez don Carlos en este momento nos dice, una vez que nos envíe la lista, ¿verdad?, de las personas, el ganador, y nosotros lo vamos a hacer anunciar por medio de la página de Contavisión. Hemos sido por las redes sociales. Sí, por las redes sociales hemos sido muy transparentes siempre en los premios que hemos dado, y así lo vamos a hacer en esta ocasión. Entonces, don Carlos, les doy la palabra para que nos amplíe un poco más del tema y nos siga conversando de los precios de transferencia. Claro, gracias, Yamilet. Sí, este curso taller es un taller de tipo práctico, fundamentalmente. Ya lo hemos dado en forma presencial en San José en un par de oportunidades, y les envío desde aquí un caluroso afecto y saludo a todos aquellos ex participantes de estos cursos anteriores, al grupo de los 18, que los tengo muy cerca de mí, igual al segundo grupo que fue hace poco, el año pasado en diciembre. A todos siempre los tengo presentes, digamos, en todo momento. Y bueno, ellos saben que esto se desarrolla de una forma práctica. Hay un tema inicial muy breve, teórico, pero fundamentalmente se desarrollan todo lo que se necesita saber respecto a cómo elaborar un estudio de precio de transferencia, desde la elección del método, pasando por la búsqueda de las comparables y la elaboración propiamente del nuevo intercuartil, y así como la elaboración de un estudio completo de precio de transferencia, porque digamos que nosotros entendemos de que en Costa Rica van a haber muchas empresas que van a tener operaciones sencillas, simples, que no van a meritar de mucha complejidad ni mucha especialidad, pero sí van a tener que declarar su declaración informativa. Entonces, estos trabajos muy bien los pueden hacer los estudios de los despachos de contadores, algún contador independiente, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí deben de saber el manejo de cómo hacer el estudio de una forma seria y concisa. De eso tratará, digamos, el taller, que va a durar unas 2 semanas, tengo entendido unas 20 y tantas horas, y va a estar dirigida por nuestra gerente técnico de TPC Group, Magali Casasola, con nuestro equipo de supervisores, analistas. Van a ser muy dinámica la presentación y el taller, ¿no? Espero pues de que la gente se siga inscribiendo, porque igual en algún momento, ya cuando Yamilet y Juan Carlos tengan la lista, ellos se van a encargar de hacer el sorting y luego lo comunicarán a través de las redes sociales a las personas que, o a la persona, perdón, que ha sido
la favorecida. Sí, perfecto. Eso, Yamile. Sí, don Carlos, qué emoción. Aquí en el programa, en la parte de abajo va a aparecer el nombre de la persona ganadora. Ya estamos contactándonos para que así sea. Y bueno, ¿qué más, don Carlos? Que de verdad recomendarle a todos los contadores que tenemos que estar empapados de este tema, que el curso de precios de transferencia que estamos ofreciendo de TPC Group con el personal que ustedes representan es un curso que nos va a despejar tantas dudas, que nos van a enseñar a hacerlo correctamente, que tenemos la confianza completa de que nosotros, en el caso de Contavisión, se los recomendamos. Son personas muy serias, son personas muy reconocidas, han hecho cursos y han hecho reportes de precios de transferencia en Costa Rica con éxito. Tenemos varias empresas ahí que en este momento no podemos mencionar porque es un programa en vivo, pero se los recomendamos. Don Carlos es una excelente persona y el deseo de Contavisión, que es siempre llegar a los contadores, de informarles de lo mejor que podemos hacer para dar un servicio de calidad en nuestras oficinas, es también ofreciéndoles el curso que TPC Group va a dar. Entonces, don Carlos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Le doy la palabra para que se despida de las personas que nos están viendo y creo que ha sido un programa que merece parte 2. Muchas gracias, Yamilet. El placer realmente ha sido mío, te soy sincero. Para mí es un grato placer y estar siempre con ustedes, con ustedes que son unas personas tan maravillosas, los costarricenses. Y bueno, y sí da para una segunda parte o tercera, ahí cuenten siempre conmigo. Así que muchas gracias, Yamile, muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los chicos de Contavisión por esta oportunidad de haberme permitido poder haber aportado un granito de arena, digamos, con el tema de los precios de transferencia en Costa Rica. Okay, gracias. Gracias, don Carlos. Buenas noches. Muy agradecidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias también. Insto Gracias. a todos los contadores de Costa Rica que si tienen consultas nos las hagan llegar por medio de la página, por el medio del programa también. Nos comprometemos a darle seguimiento a esas consultas y nos comprometemos para un segundo programa e incluso con don Carlos y respondiendo a cada una de sus consultas. Recuerden que la persona favorecida va a estar apareciendo aquí en el programa. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Juan Carlos. Buenas noches a todos, muchas gracias. Los esperamos en un próximo programa. Como siempre, estamos para servirlos. Somos contadores y somos Contavisión. Buenas noches.